Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya casi. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo se sienten todos? A los que nos Muy ven, bien. gracias por acompañarnos. Bien, podemos iniciar, Raúl, ¿verdad? Vamos a darle. Perfecto. Tengo el honor de presentar a mi amigo, hermano, Raúl Guzmán, para el taller de hoy que nos acompaña. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya casi. Dame un segundo. Bien, Raúl Guzmán es magíster en Derecho por la Universidad de Georgetown y ex becario Fulbright. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, institución en la cual es profesor de oratoria. En la última década se ha dedicado a la práctica y promoción del debate competitivo, la argumentación y la oratoria en República Dominicana y América Latina también. Ha participado de distintas academias internacionales de debate y de campeonatos mundiales de debate en español, siendo reconocido como campeón mundial de discursos en 2017. En igual sentido, ha colaborado en la organización de torneos internacionales y nacionales en México, Colombia y Haití. Raúl, para nosotros es un placer tenerte desde la Cátedra UAS UNESCO con nosotros hoy para impartir este taller de oratoria y debate. Cuando quieras iniciar, podemos hacerlo. Raúl, yo también quiero agradecerte Perfecto. la Cátedra UAS UNESCO y darte la bienvenida y a todas las personas que están acompañándonos hoy. Este taller era pensado para los colaboradores, pero cuando vimos un plato fuerte y tan bueno, decidimos abrirlo para todos. Te damos las gracias del alma y quiero que sepas que la Cátedra UAS UNESCO es un órgano adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que promueve la investigación en los temas de derechos humanos, cultura de paz y democracia. No solamente la investigación, sino también la docencia, la capacitación. Y en este sentido, decirte que esta es tu casa y que cuando quieras puedes contar con nosotros. Muchísimas gracias y adelante con este taller tan importante para nosotros. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias, Mayra. Y obviamente muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este taller a todas las personas que quieren conocer un poco más sobre la oratoria y el debate, que son dos temas a los cuales yo le he dedicado muchísimo tiempo y más que tiempo, muchísima pasión. Y siempre para mí es un gusto compartir sobre los mismos. Solo me va a esperar un segundito, voy a compartir la pantalla y la presentación que les tengo para hoy. Ahí voy. Perfecto. Ahí ya debe estarse compartiendo. Y ahora pantalla completa. Perfecto. Entonces, como ustedes saben, hoy vamos a hablar sobre debate y oratoria, y todo el contenido que voy a hablar hoy está basado en mi libro que se llama Introducción al Debate, manual sobre debate competitivo universitario, y especialmente sus capítulos 1, 3, 4 y 6. Es decir, extraje un poco del contenido que se trata en el libro para presentárselos hoy. Eso significa algo muy importante, que todo el contenido que voy a dar por razones de tiempo está un poco limitado. Ustedes saben que hablar de oratoria, hablar de debate, hablar cada uno de esos temas me toma a mí por lo menos un cuatrimestre en la universidad. O incluso puede tomarse mucho más practicar debate. Imagínense, yo duré aprendiendo debate 3 años y luego seguí practicándolo algunos 8 años y todavía me falta muchísimo para aprender. Y oratoria en igual sentido. Entonces, voy a traerles sobre todo un poco de contenido para motivarlos a aprender más sobre estos temas. Así que ahí voy con el taller. Si van teniendo preguntas, me imagino que las pueden ir dejando en el live de YouTube
y el equipo me ayuda luego entonces al final a recolectar esas preguntas por si puedo responderlas directamente en vivo, y si no las puedo responder directamente en vivo, pues siéntanse a gusto de o escribirlas en el live o escribirlas en el Twitter, tagueándonos tanto a Cátedra UAS-UNESCO como a mí, Raúl Guzmán, y así las puedo responder por cualquier vía, sea en vivo por aquí o ya sea luego a través del Instagram. Y si la hacen pública, mejor, porque alguna duda puede ser que otra persona la tenga, entonces la respondo públicamente en el Twitter y tal vez así más cómodo para todos. Vamos entonces a tratar el primer gran punto de nuestro taller, que es el debate. El debate lo entendemos en un sentido formal como toda confrontación verbal, directa y contradictoria entre al menos dos posiciones sobre un mismo tema. Vamos a desmenuzar ese concepto o esa definición. Es una confrontación verbal porque necesariamente la hacemos a través de palabras, a veces escritas o a veces habladas. Generalmente cuando pensamos en debate, realmente lo pensamos más en sentido hablado o oral. Es directa porque necesita que las partes puedan responderse una a la otra, es decir, que de alguna manera haya cierto tipo de interacción. Y esa interacción debe ser además contradictoria. Decimos que un debate, si no es contradictorio, pues podrían ser discursos paralelos, dos personas defendiendo, o más que defendiendo, exponiendo algo que piensan o algo que sienten. Pero si no hay confrontación entre las dos partes, entonces no hay debate. Y eso pasa mucho cuando se invita, por ejemplo, a debates públicos a dos personas que a fin de cuentas tienen la misma posición. Y eso es súper conflictivo porque uno se da cuenta que al final no hay debate, porque las personas tienen una posición bastante similar o que tal vez de alguna manera u otra no presenta una diferencia tan importante o tan contradictoria. De tipo de caso, entonces hablamos de discursos paralelos, separados, pero no hablamos de debate. Tenemos que tener, obviamente, al menos dos posiciones, porque una sola sería imposible hacer un debate, y se puede tener más de dos posiciones. Es decir, en los debates tipo parlamentario o tipo congreso, existen muchísimas posiciones. Van desde 2 hasta 4 y muchísimas más. Las que yo practico, pues, se llama debate parlamentario británico. Se divide en dos bancadas, una a favor y una en contra, y dentro de cada bancada, pues, dos posiciones. Entonces vean cómo ahí la que yo trajo son 4, pero pueden ser muchísimas más. Incluso en un congreso plural, en principio deberíamos tener muchas posiciones. Y eso también es debate. ¿Cuál es la esencia del debate? La argumentación y la contraargumentación. Argumentación, exponer ideas bien fundamentadas para yo basar una posición que defiendo, y la contraargumentación, responder a las ideas que presenta la otra parte o mi oponente en el debate. No voy a entrar en detalle aquí porque más adelante voy a abundar sobre esos dos conceptos. El concepto de debate, pues es variable, pues podemos utilizarlo de diferentes formas. Podemos hablar de distintos tipos de debate. Podemos hablar de debate con formato, de debate educativo y de debate competitivo, por solo dar 3 categorías. Debate con formato es el que tiene unas cuantas reglas de juego, las cuales deben cumplirse y respetarse para poder participar en estas discusiones formales. Por ejemplo, y siempre lo comparo de una manera muy sencilla, sería imposible jugar pelota si no sabemos, o béisbol, si no sabemos lo que es un foul, o si no sabemos lo que es un out o un home run. Por lo mismo en debate, se tiene una serie de reglas de juego que hay que saber para poder participar. Por ejemplo, cuánto tiempo tengo para hablar, o qué puedo hacer mientras hablo, porque no siempre puedo hacer lo que yo quiera, como definir conceptos, argumentar, contraargumentar o resumir. Entonces los debates con formato son los que tienen ciertas reglas de juego. ¿Dónde sucede eso? En el Congreso Nacional, en los debates que se dan a nivel internacional, que son como más competitivos, como los que yo participo de la competencia mundial universitaria de debate en español. ¿Qué es un debate educativo? El que se hace con el propósito directo de hacer que la persona aprenda más y se fortalezca en el proceso de aprender debate y practicar. Ese sobre todo se practica en las universidades aquí en República Dominicana y también en bachillerato, en algunos colegios del país y escuelas. Entonces, el que se hace con el fin último de poder educar mejor, que el estudiante aprenda oratoria, que aprenda a argumentar, que sea más tolerante, que sea más crítico. Ese es el debate educativo. Y por último, el debate competitivo es el que se hace con el fin de ganar un determinado concurso, como lo que yo he participado, que son tantos concursos nacionales, que en el país hay varios.
siendo los más importantes por lo que organizan en algunos casos universidades como la Pucamaima y también asociaciones como la Sociedad Dominicana de Debate. Luego, es importante destacar que toda discusión contradictoria con argumentos podríamos llamarle debate. Me dirán, Raúl, si yo estoy discutiendo en un bar con mis amigos sobre un tema y tenemos posiciones contrarias y la defendemos con argumentos, ¿es debate? Yo digo, sí, es debate. Por más cerveza que haya de por medio, si hay argumentos bien fundamentados, hay razones y hay posiciones contrarias, entonces hay debate. Obviamente que en ese tipo de casos, pues no hay jueces, por ejemplo, que puedan decidir quién ganó o quién perdió, pero sigue habiendo esa discusión formal. Entonces no debemos relegar el concepto de debate solo a algo extremadamente formal, porque ocurre, yo creo que en todas las instancias sociales. Y el punto de este taller, y creo que la intención que tiene la Cátedra Voz UNESCO, es fortalecer el criterio de debate en cualquier campo que nos encontremos, no solo en el ámbito investigativo, que ahí tiene que estar sí o sí, sino también en otros aspectos, tal vez de la vida más común. ¿Qué elementos tiene el debate? Y aquí les voy a hablar sobre todo del debate competitivo, que es el que se practica más en la República Dominicana. Últimamente algunas sesiones de debate, como la de la Pucamaima, la UNFU, la Universidad Católica de Santo Domingo, UNIBE, pues todas esas universidades tienen su club de debate ya formado y funcionando, y también la Sociedad Dominicana de Debate. Entonces se practica mucho debate competitivo actualmente en el país. ¿Qué elementos tenemos cuando pensamos en un debate? Tenemos los oradores, obviamente, que son las personas que intervienen en sus discursos en dos posiciones, normalmente o más. Tenemos también los jueces, que es la persona imparcial, con conocimiento, experiencia, que define qué equipo hizo mejor su trabajo de persuasión. ¿Eso significa que el juez debe ser experto en el tema que se está debatiendo? En principio no. Depende mucho del tipo de debate que se quiera tener. En los debates extremadamente académicos, o en los debates sobre investigaciones muy profundas, se debería tener un juez especializado sobre el tema, porque lo que se quiere evaluar, ¿verdad?, es el conocimiento sobre ese tema o profundizar sobre alguna teoría de esa ciencia. Pero en los debates tradicionales, y en la mayoría de los casos este es el que sucede, pues preferimos jueces que no necesariamente sean especializados en su tema, sino que sean una persona promedio. Nosotros llamamos en debate a un votante promedio informado. ¿Por qué? Porque un buen debatiente debe ser capaz de convencer a cualquier tipo de persona. Es decir, nosotros en debate nos concentramos en preparar a un debatiente que sea capaz de convencer a alguien que se encuentra por la calle o a una institución gubernamental. Las dos son igual importantes de convencer, entonces por eso se moldea mejor al debatiente. La moción. La moción en debate es el tema controversial que se ha seleccionado para discutir temas tan tradicionales, por decirlo así, o sea, tradicionales en el sentido que se debate mucho, como si debería penalizarse o legalizarse el aborto o las tres causales, por ejemplo, si debería legalizarse la producción, comercio y consumo de la marihuana, si debería tal vez crearse una especie de unión latinoamericana similar a la Unión Europea. Eso es una moción. Puede ser formulada una pregunta y así se entiende de manera más sencilla. Por último, formato, como ya yo les había adelantado, es el conjunto de reglas de juego que termina en la preparación, realización y evaluación de un debate. Es decir, cómo el debatiente presenta su discurso, lo prepara antes de presentarlo y también cómo es evaluado una vez que es presentado. Ese elemento del formato no va cuando hablamos de un debate que no es con formato, y el elemento de los jueces a veces tampoco va. Pero generalmente es bueno tener alguna persona imparcial, un tercero, que pueda dar recomendaciones a las personas que están en el debate para que así crezcan. Eso es lo que nosotros llamamos la función educativa del juez. Que el juez no solo está ahí para decidir quién ganó, sino que también sirva para formar mejor a los debatientes. Porque a veces es un poco difícil, siéndole sincero, si alguien defiende una posición a favor y otro en contra, y al final me dice, bueno, dame recomendaciones. Lo natural es que uno diga, bueno, mi recomendación general es que tu posición está mal, por todos los argumentos que yo di. Entonces, como que es un poco conflictivo que la misma persona que te en contra te dé recomendaciones. Es posible, pero un poco conflictivo. Entonces, por eso mejor tener a la figura del juez. Esos son los 4 conceptos, los 4 elementos básicos de debate, entonces. ¿Cuáles son los 3 principios del debate? Esto, obviamente, son propuestos por mí en el libro que ya les dije, y son los siguientes 3. Criticidad, interacción y buena fe. Nos vamos con criticidad. Criticidad es la búsqueda de las razones por las cuales se presenta alguna afirmación. En debate,
nosotros no creemos en las afirmaciones gratuitas. ¿Qué es eso? Una afirmación o oración que se dice al aire y no se defiende. Por ejemplo, República Dominicana debería hacer una reforma fiscal porque el gobierno lo necesita. Si yo en debate dijera esto, ya me hubieran acribillado. ¿Por qué? Porque yo no estoy fundamentando mi posición. No es porque la reforma fiscal sea buena o mala, y no porque el gobierno sí lo necesite o no lo necesite, sino porque no explico por qué el gobierno lo necesita y por qué no explico por qué el gobierno necesita esta medida en particular para solucionar algún problema que pueda tener. Entonces, esas afirmaciones gratuitas no tienen lugar en el debate y por el principio de criticidad siempre debo fundamentar una idea que tengo. Una manera sencilla, hagan como los niños que se preguntan ¿por qué? Siempre preguntan por qué a todo, ¿no? A veces hasta un punto un poco estresante, ¿no? Hagan eso en sus mentes, pregunten siempre por qué, por qué, por qué. Hay muchas cosas que les van a parecer a ustedes obvias, pero que también hay que fundamentar, porque si nos vamos a las cosas obvias, yo podría decir, deberíamos creer que Luis Abinader es el mejor presidente porque la mayoría de los dominicanos lo eligió. Y no, o sea, esa razón que yo estoy dando no está bien fundamentada, no hay criticidad detrás de mi afirmación, porque simplemente estoy diciendo porque muchos dijeron eso, es correcto. Y si uso ese mismo argumento se usó para justificar la esclavitud, ese mismo argumento se utilizó para justificar la discriminación, muchísimos tipos de discriminación. Entonces vean cómo la criticidad me obliga a tener que fundamentar bien la idea que presento. Siempre preguntarme un por qué y un por qué lógico y racional. El segundo principio es el de interacción. Las posturas en un debate deben interactuar entre sí y preferiblemente de manera contradictoria. Si no, como les dije al principio, son discursos paralelos, pero no un debate. Entonces, siempre en debate tenemos el interés de interactuar con la otra parte con la que estamos, pues, participando o debatiendo, ¿verdad? Entonces, el tercer principio es el de buena fe. Y el principio de buena fe lo que nos invita a considerar es que es necesario actuar con honradez para garantizar una competencia justa. En debate, como muchas otras cosas en la vida, hay muchas mañas, muchas malas costumbres que se pueden hacer para ganar el debate, que no necesariamente van contra un reglamento, pero que sí van contra la buena fe y la honradez. Entonces, por ejemplo, algunos debatientes lo que hacen es, cuando presentan sus argumentos, presentan un argumento anzuelo, que es como un argumento muy débil, para distraer al oponente y que el oponente se concentre en ese argumento débil y no le ataque los fuertes. Entonces, cuando uno hace ese tipo de estrategia como tan maquiavélicamente, decir como que no quiero debatir, o sea, quiero debatir, pero al mismo tiempo quiero no hacer trampa, pero usar técnicas no tan honestas para ganar el debate. Entonces, eso es lo que yo critico mucho en el libro. Y si algo quiero que se lleven del taller, es eso, que siempre hay que tener buena fe en el debate. Es decir, siempre estar en la mejor actitud positiva para discutir. Y ese principio no todo el mundo se lo va a decir, pero sí yo quiero hacer mucho énfasis en él, porque realmente ganar un debate no lo es todo. Hay debates a veces que definen el destino político de un país o el destino profesional de las personas, pero más allá de eso, yo siempre he creído que la honradez va primero que todo. Entonces es muy importante tener eso pendiente. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta para participar de un debate? Yo diría que por lo menos los siguientes elementos, y cada uno está enumerado según el capítulo que tiene en mi libro. Primera cosa que necesito, interpretación. ¿Qué es interpretación? Definir sobre qué voy a debatir. Ustedes me podrán decir, pero cuando me dan el tema de debate ya yo tengo sobre qué voy a debatir. Y yo les digo, no, no es tan fácil ni tan concreto. Si, por ejemplo, yo les dijera un tema sobre si la Organización Mundial de la Salud ha actuado de la mejor forma frente a la pandemia del coronavirus. Y perdón por mencionar el coronavirus, yo sé que todos estamos un poco cansados de eso, ¿no? Y ustedes me dirán, ya, de eso se puede debatir. Y yo les digo, pero ¿qué significa actuar de la mejor manera? ¿Y qué significa actuar? Obviamente que pandemia ya sabemos lo que es, Organización de la Salud ya sabemos lo que es, pero actuar de la mejor manera habría que definirlo para poder saber exactamente qué voy a defender o qué voy a atacar. Y en ese tipo de temas, pues, se ve así bastante sencillo y hay otros temas que a veces ni se necesita definir muy a profundidad, pero otros que sí necesitan una definición un poco más concreta, porque el tema tal vez es un poco más aéreo. Si les dijera, por ejemplo, deberíamos legalizar la producción y consumo de la marihuana,
pues eso también de alguna manera u otra había que interpretarlo, porque ¿qué significa producción y consumo? ¿Y hasta qué punto legalizaríamos? Es decir, no es simplemente hablar que el Congreso pasaría una ley y eso se acaba, no. Hay que ver quién vendería eso, en qué porción, en qué medida, a qué tipo de personas, con qué fines. Y todo eso es interpretar, que muchas veces los ignoramos, o sea, ignoramos esos pasos de interpretación. Y lo que pasa es que en la mitad del debate la gente dice, pero tú y yo estamos a favor de la misma cosa. Claro, porque al principio del debate no definimos bien sobre qué estábamos debatiendo. Entonces, dejar claro desde un principio qué estamos debatiendo es útil para todo en adelante, toda la discusión. Sobre la argumentación y la contraargumentación, ahora mismo no voy a hablar porque está en las siguientes diapositivas, pero obviamente son elementos vitales, para mí los dos más importantes del debate. Luego está el formato, que ya lo definí previamente, ¿verdad? Como el conjunto de reglas de juego, que en este tipo de debates, sobre todo los que yo practico, son extremadamente necesarios. Y en todo tipo de debate que quiera ser de alguna manera formal. Los debates presidenciales, los debates senatoriales, los debates dentro del Congreso, a veces los debates dentro de las propias empresas grandes del país, asociaciones industriales, por ejemplo, tienen ciertos mecanismos para debatir. En otros casos es mucho más informal, sigue siendo organizado, pero informal. No se tienen estas reglas de juego en ese tipo de empresas, por ejemplo, pero en algunas sí. Entonces vean cómo el formato no solo se queda en lo político, sino también va un poco más allá. Se necesita también para un debate tener ciertas habilidades básicas. ¿Cuáles serían esas? Yo sugiero las siguientes. Tienen que saber prepararse. Prepararse para un debate implica tener mucho conocimiento general, y para tener conocimiento general yo recomiendo dos cosas. Primero, mantenerse siempre muy actualizado en las noticias, y cuando hablo de mantenerse actualizado en las noticias, hablo nacionales e internacionales, y cuando hablo de esos dos aspectos, de varias ideologías, porque suele suceder que algunas personas saben mucho de argumentos a favor de una postura o a favor de tal vez una posición que es normalmente de izquierda, y la defienden y saben defenderla porque siempre lo ven todos los días en el periódico, siguen periódicos de esa línea, entonces están acostumbrados a ese tipo de argumentos. Pero eso les cierra la visión, porque no tienen los otros argumentos que pudieran ser útiles, que pudiera ser útil, uno, que ellos los conozcan para saber cómo confrontarlos, y dos, puede ser útil porque ellos tal vez tengan que defender esa posición, porque en debate nosotros generalmente damos la posición de manera aleatoria, a menos verdad que alguien ya esté defendiendo su posición propia, como un contexto de un debate presidencial o senatorial, a los fines de que la persona sea más empática y más tolerante, es decir, ponerme en la posición del otro defendiéndola. Y ese yo creo que es el ejercicio más valioso del debate. Usted no se imagina lo difícil que fue la primera vez defender una posición en contra de la que yo pensaba, o defender en contra de todos los principios y todo lo que yo creo en general. Pero una herramienta muy, muy útil porque permite sacarnos como de lo que nosotros normalmente pensamos y ponernos en la posición del otro. Y después de que yo he practicado debate, yo he aprendido a no tomar una posición antes de debatir un tema. Me presentan un tema, yo generalmente pregunto, ¿cuáles son los argumentos a favor o en contra? O empiezo a discutir los argumentos a favor o en contra. En Dominicana eso no es muy normal y las personas se quedan muy extrañadas cuando simplemente quieren decirme, pero dame tu posición y ya, tú no eres guapo. Y yo lo que digo, bueno, o sea, yo creo que ser guapo significa ser consciente. Y ser consciente significa analizar la posición a favor y en contra antes de tomar una decisión sobre un tema. Y si no, pues el pensamiento contrario a mí lo que me parece es un prejuicio, porque si yo tomo una posición sobre un tema y ni siquiera he pensado en mi mente los argumentos a favor y en contra, no estoy haciendo otra cosa que simplemente dejar que mi subconsciente actúe por mí y no hago que mi conciencia sea la que de verdad tome el timón de la razón. Y ese es solo uno de los argumentos por los cuales ustedes deberían aprender debate, si es que ya no lo están aprendiendo, practicando. La segunda forma de la preparación es estudiar de todo. Yo, por ejemplo, tampoco es que leo una enciclopedia de absolutamente cada ciencia, no es que leo un libro de psicología, de economía, de política, no necesariamente hago eso, pero sí intento leer algunos artículos, intento actualizarme, hablo con mis amigos que trabajan en esas áreas y todo eso me permite estar más consciente de los principios y de cómo funciona cada una de esas ciencias. Eso es increíblemente útil, porque todo eso puede ayudarnos a nosotros a debatir mejor. Saber un poco de psicología me puede ayudar a mí a analizar mejor la conducta humana.
Y en todo debate hablamos de conducta humana de alguna manera u otra. Saber un poco de política me ayuda a saber cómo funciona la distribución del poder y cómo interactúan los actores políticos en el país y en el extranjero. Saber derecho, obviamente que yo le voy a decir como abogado que es extremadamente necesario, porque uno no solo sabe cómo actúan esos actores, sino cómo deben actuar, ¿verdad? Tener ese marco base de cómo deben actuar. En todo caso, nosotros en debate hasta el derecho lo ponemos en duda. Entonces yo siempre me quito la toga cuando estoy debatiendo, por decirlo así, porque no simplemente porque la ley diga algo es correcto. O sea, si no vamos a eso, la ley ha dicho tanta cosa incorrecta como justificar una dictadura. Entonces nosotros no necesariamente decimos que es correcto porque la ley o la constitución lo dice, sino por el trasfondo que justifique esa ley y esa constitución. Porque pararnos a debatir sería súper fácil decir tal artículo dice tal cosa, fin del debate. Yo, cuando me dicen eso, yo me paro y digo, bueno, si se acabó el debate no sé ni por qué vinimos, porque si el artículo lo decía, no sé ni por qué comenzamos. Siempre analizo lo que está detrás de ese artículo, lo que está detrás de esa constitución, el valor que fundamenta esa idea. Eso por cuanto a la preparación. Otra habilidad básica es la toma de notas. Y eso es súper importante en el debate, porque a veces nosotros hablamos algunos minutos o hasta muchos minutos después que el contrincante o la persona que estamos confrontando. Y es natural que se nos olviden las ideas que él dijo, porque a veces tanta información y en el debate que yo practico hablamos tan rápido que se hace muy difícil recordar los puntos. Entonces siempre es bueno tener a mano que alguna libretita, ustedes van tomando notas sobre lo que dice el contrario de manera sencilla, rápida, para poder replicarlo cuando sea el momento apropiado. Y así no se les olvidan esas ideas. Si no, lo que va a pasar normalmente es que se tiene un discurso desorganizado y eso, ¿verdad? Pierde mucha capacidad persuasiva el orador cuando hace ese tipo de discursos. Yo lo digo en palabras sencillas. Para mí, el que no toma nota pierde el debate. O sea, está destinado a perder el debate, destinado a olvidar cuáles son los puntos que se están tratando. Yo cuando veo que un oponente no está tomando nota, hasta la guardia abajo, porque me doy cuenta realmente que de alguna manera u otra el trabajo va a ser más fácil. Eso es así siempre, ¿no? Obviamente no. Obviamente hay personas con mucha capacidad que ni siquiera tomar nota necesitan, pero en la generalidad de los casos me ha sucedido así. No ha habido un solo debate en mi vida en el cual yo no he tomado nota. Entonces, vital hacerlo. Luego, para recomendaciones más puntuales de cómo tomar esa nota, pues obviamente pueden consultar el libro. La tercera gran habilidad que yo recomiendo es la que vamos a tratar en la segunda parte del taller, que es la oratoria. La oratoria, entendida, ¿verdad?, como el arte de hablar elocuentemente para que se entienda bien los puntos que estoy presentando. No daré más recomendaciones porque eso lo voy a tratar en la segunda parte del taller. Por último, se necesita en el debate la adjudicación, entendida como el proceso de evaluación de las partes, argumentos y posiciones dentro de un debate. Como les decía, esto es súper útil porque ayuda a que las personas pues, puedan aprender mejor del debate y puedan entender en qué deben mejorar. Y también a veces es súper útil saber quién ganó y quién perdió. Ese ánimo de competencia muchas veces motiva a la gente a debatir. Puede ser que si yo invitara a ustedes a hacer un concurso de debate, mucha gente se animaría a participar, pero si hiciera un debate abierto, tal vez no tanta. Porque ese propio ánimo de competición pues motiva a la gente. Y por lo menos sí lo he visto. Cuando he hecho debate así como abierto, que quién quiere venir, pues la asistencia no es tan buena. Pero cuando es la competencia, pues todo el mundo quiere estar ahí. No sé si algo de los dominicanos, no sé si algo de, no sé, pero la gente se anima mucho. Entonces por eso la adjudicación es muy útil. Para definir quién gana, animar este tipo de competencias, pero sobre todo para enseñar a los debatientes sobre qué deben aprender. Vamos a hablar un poquito sobre la argumentación y la contraargumentación. Ya yo les prometí que estos son los dos puntos más importantes del debate. La argumentación, un momento. La argumentación es la construcción y presentación de ideas para defender una opinión con interés de persuadir a una audiencia. Con esa definición prácticamente todo es una argumentación, ¿no? Yo intentándolo convencer a ustedes de que practiquen debate. Eso es argumentación. La cátedra Guasunesco intentando convencerlos a ustedes de que entraran al live por YouTube es también una argumentación. En igual sentido, los argumentos que presentó el presidente en el día de toma de posesión sobre por qué haría un buen gobierno, eso también es argumentación.
ante el argumento que ustedes le dan a su mamá para poder salir de casa, es, por ejemplo, tal vez cuando eran más jóvenes o si son jóvenes, también es argumentación. Obviamente que ahora no hay argumentación que valga, porque ya no se puede salir de casa, por lo menos por el toque de queda, pero todo eso es argumentación. Entonces, lo importante es saber que argumentar es fundamentar las ideas que presento y no solo presentarlas y ya, creer que por eso es suficiente. Por eso nosotros creemos que no debe haber afirmaciones gratuitas, como ya le dije, y en promedio cuando yo estoy en un debate, yo suelo presentar entre 2 y 3 argumentos. Obviamente varía mucho el tipo de debate, el formato, cuánta gente hay, varía mucho con todo. Pero cuando la gente presenta más de 3 argumentos, yo me doy cuenta que no los desarrolla bien cada uno de ellos o que 2 se parecen muchísimo. Entonces, o sea, 2 de esos más de 3 argumentos, se parecen mucho. Si tú presentas 2 o 3, tú logras concretar los 3 puntos principales que estás defendiendo. No sé, imagínense que estamos debatiendo sobre si deberíamos hacer un tratado de libre comercio con todos los países del Caribe. Primer argumento a favor que yo puedo pensar, pues la dinamización de la economía o de la macroeconomía. Segundo argumento, pues el desarrollo de las MIPYMES que pueden exportar. Y tercer argumento, mayor conexión y cercanía socioeconómica con los otros países del Caribe. Vean ahí cómo yo desarrollo 3 argumentos. No estoy diciendo que son buenos, porque no lo he fundamentado ninguno de ellos, ni los he analizado detenidamente, pero con cada uno de esos 3 yo puedo avanzar mi posición. Y con 3 básicos bien fáciles de recordar, poniéndoles un nombre. Es muy importante eso, ponerle un nombre al argumento, se llama abanderamiento o eslogan, porque permite a la gente hacer clic con la idea que yo estoy presentando. Ven que yo le digo conexión socioeconómica con el Caribe. Yo creo que casi todos nos llevamos la idea que yo voy a presentar, que es decir, que a través de un tratado de libre comercio empezamos a interactuar con los distintos países del Caribe. En esa interacción no solo está la economía, sino que interactúan las personas, los políticos y hasta las sociedades en sí mismas. Entonces eso desarrolla no solo la parte económica, sino también la parte social cuando hacemos ese tipo de interacción. Y si no, vean el ejemplo de la Unión Europea, que comenzó como un intercambio económico y ahora mismo es todo un engranaje social, cultural, político y también económico. Ven ahí cómo yo presenté un ejemplo de argumento, di el título, luego una razón y luego una evidencia. Normalmente eso es lo que hacemos en debate. Mínimo la estructura debe ser esa. Afirmación, razonamiento y evidencia. Lo que nosotros llamamos ARE. A de afirmación, R de razonamiento y evidencia. Entonces, mínimo, esa debe ser la estructura de una de las tantas que se pueden utilizar y que también están presentes en el libro. Cuando estamos presentando la argumentación, pues nosotros hablamos sobre todo de que la argumentación se presenta a través de argumentos. No es como dirían los estadounidenses, it's not rocket science, como que no es algo increíble de asumir o de imaginarse. Los argumentos, pues, son las razones estructuradas, compuestas de premisas y una conclusión. Esas premisas que le sustentan esa conclusión deben ser coherentes entre sí, porque imagínense que fueran contradictorias y que en el propio argumento ustedes se estuvieran contradiciendo. Eso es fatal. Pasa en la vida real, pasa en los debates, me ha pasado a mí, no hay problema, pero es siempre bueno intentar evitarlo. Entonces, esas premisas lo que hacen es llegar a la conclusión que queremos tener. Imaginemos que estamos debatiendo sobre si... A ver, les pongo un tema tal vez un poquito más dinámico, como yo sé que por el live a veces es difícil seguir. Imaginemos que estamos debatiendo lo siguiente. Hay un botón. Si yo pulso el botón, muere una persona al azar en el mundo. Pero también si pulso el botón, me regalan 10 millones de dólares. Yo sé que hay gente ahora mismo que estaría pensando, bueno, dejo el botón pisado, denme mis 10 millones. Pero bueno, calma con ese argumento. Imaginemos que yo estoy a favor de ese tema que le presenté. Yo digo, sí, deberíamos pulsar el botón porque al pulsar el botón recibimos esa cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero yo puedo generar mayor bienestar para un mayor número de personas. ¿Y qué significa eso? Que puedo salvar muchas vidas generando ese bienestar con los recursos económicos que se pueden derivar en recursos, por ejemplo, alimenticios para personas que lo necesitan o recursos médicos para evitar la muerte de personas por algunas enfermedades. A fin de cuentas, entonces, estamos haciendo el balance de una vida frente a muchas vidas que podemos proteger. ¿Cuál era mi conclusión? Mi conclusión es que debemos pulsar el botón porque salvaría más vidas. ¿Cuáles premisas yo usé para fundamentar esa conclusión? Uno, que
Pulsar este botón generaría recursos económicos y 2, esta generación de recursos económicos podría traducirse en recursos médicos, que a fin de cuentas podrían salvar personas de enfermedades, y recursos alimenticios, que podrían salvar personas por necesidad de hambre. Entonces vean cómo yo puedo estructurar un argumento con esa conclusión a la que yo quiero llegar y con unas premisas. No estoy diciendo que yo personalmente pulsaría el botón, esto es solo un ejemplo como todo lo que yo voy a presentar en el debate. Así que no sé si yo no pulsaría el botón personalmente, pero eso es otro debate. Yo acabo de hacer una afirmación gratuita porque no fundamenté la posición que tengo, pero por razones de tiempo creo que ustedes me lo van a perdonar. Luego viene la contraargumentación, que es como la hermana de la argumentación. La contraargumentación también se llama argumentación deconstructiva, porque deconstruye o destruye. Es el ataque a los argumentos del oponente para demostrar que estos no son, en mayor o menor medida, ni válidos ni verdaderos. En español, cuando yo contraargumento, yo ataco el argumento del oponente. Es decir, yo intento quitarle cierto mérito. Yo dije cierto mérito, mucho énfasis en eso. Porque hay muchas personas que creen que la contraargumentación es literalmente coger una bola de munición o esa bomba que ven en la diapositiva y darle con todo el argumento el contrario. Y no, eso no es así. Me parecería incluso ilógico que dentro de un debate se presente un argumento tan débil como para destruirlo completamente, porque como que no sigue como la propia dinámica de la lógica del debate. Podría ser, pero en general a mí no me ha pasado, ni siquiera frente a otros oponentes, obviamente. Entonces, cuando yo hago una contraargumentación debe ser lógica, debe ser estratégica, pero debe ser consciente sobre todo. Hay muchas personas que solo quieren llevar la contraria por llevar la contraria dentro de un debate y creen que con eso ganan. Muchas personas incluso intentan hacer como el debate de un tono jocoso y se paran y literalmente dicen, lo que presentó el contrario no sirve para nada. Yo le voy a presentar un caso de verdad, bueno, válido e interesante. Lo que él dijo ni lo pueden escuchar. Ese tipo de conducta, además de que va en contra del principio de buena fe que les hablé al principio, a fin de cuentas no está contraargumentando, no está entrando en la dinámica del debate. Porque algo bueno pudo haber dicho la otra parte, algo bueno se puede sacar de eso. Y no es contraargumentar indiscriminadamente, sino ser estratégicos. Por ejemplo, yo estaba en un debate que se trataba sobre, ¿deberíamos intervenir militarmente a Venezuela? Entendiendo esa intervención militar como uno de una potencia extranjera o de un organismo internacional, ¿verdad? Una coalición internacional. Lo que yo acabo de hacer, por cierto, y un punto aparte, es una interpretación. Interpretar la moción para que todos estemos claros sobre qué sería intervenir militarmente a Venezuela. Súper útil, como les dije desde el principio. Entonces, tomemos ese argumento. Yo estaba precisamente en contra de esa intervención militar en ese debate, que fue con un muy buen amigo. Y lo que él me dijo fue que deberíamos intervenir militarmente porque actualmente en Venezuela hay una crisis económica, social y política. Entonces, todas esas situaciones deberían enfrentarse. ¿Qué yo pude haber hecho si yo no hubiera sido estratégico contraargumentando? Yo niego la crisis. Yo digo, no, lo que él dijo no es verdad. Simplemente le llevo la contraria, por creer que ya por eso voy a ganar el debate. ¿Qué sería una contraargumentación estratégica? Bueno, les propongo la siguiente, que fue la que yo presenté. Yo le dije, mira, la verdad, hay crisis económica. También hay crisis política. Y no te puedo negar que al mismo tiempo hay una crisis social. Todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que no podemos solucionar esas crisis con una intervención de una coalición internacional o de un Estado extranjero. Es más, cualquiera de esos dos tipos de intervenciones va a agravar esos tres crisis que tú me presentas. Va a agravar la crisis política, porque va a entrar un tercer actor que no estaba involucrado. Y imagínate, si ya con dos hay tremenda división de la sociedad, imagínate con uno tercero. Va a agravar necesariamente la crisis económica, porque vamos a tener otra entidad que de alguna manera u otra va a interactuar, y esa interacción, pero esa interacción va a ser militar. Interacción militar implica en muchos casos bajas civiles, implica en bajas incluso de otros militares dentro del propio Estado venezolano, y todo eso de alguna manera u otra va a impactar la economía, va a impactar, imagínense, con una guerra la gente no puede trabajar, entonces peor. Entonces fui como punto por punto, después de haber aceptado su primera premisa, atacar el resto de lo que él presentó.
Entonces vean qué importante ser estratégico cuando estoy contraargumentando. Cuando yo estoy contraargumentando, a eso que acabo de hablar se llama la carga de la contraargumentación. Cuando hablamos de argumentación se llama carga de la prueba, es decir, lo que tengo que probar para ganar el debate. Los abogados saben mucho de este término porque lo usamos también. Y cuando hablamos de la contraargumentación se habla de la carga de la contraargumentación, que es básicamente lo que tengo que confrontar y a lo que tengo que responder. Luego seguimos con, perdón, ahí vuelvo atrás. También hablamos del principio de dejar en el terreno propio cuando estoy contraargumentando. ¿Qué significa eso? Eso significa que normalmente en debate primero argumentamos y luego contraargumentamos. ¿Por qué se hace eso? Pues, perdón, al revés, perdón. Primero contraargumentamos y luego argumentamos. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando argumentamos estamos definiendo la posición que es más propia, la que es nuestra, la que queremos que se quede grabada en la mente de la gente. Y normalmente lo que se queda grabado en la mente de la gente es lo último que hablamos, porque al hablar tanta gente en un debate, pues es difícil retener tanta información. Entonces, por eso normalmente dejamos la argumentación para el final y contraargumentamos al principio. Es decir, atacamos la otra parte y luego pues defendemos nuestra posición propia. Eso no siempre tiene que ser así. A veces incluso se hace la contraargumentación y la argumentación junta. Pero sería bueno tener esta división para estar claro y cumplir con esas dos funciones básicas dentro del debate y dejar entonces la argumentación al final para entonces que las personas recuerden mejor nuestra posición. ¿Cómo podemos contraargumentar? En esencia, decir que una de las premisas es incorrecta, que una de las premisas no sirve para fundamentar una conclusión o que la conclusión no es válida ni verdadera. Estas tres cosas que he dicho son extremadamente abstractas y para una persona que nunca ha visto un debate podría estar preguntándose qué él está hablando, qué él está diciendo. Y lamentablemente no puedo explicarlas tan en detalle. Como les dije, como les he dicho en el libro, todo eso sí está muy explicado bastante en detalle. Pero en general podemos hacer una práctica con el siguiente argumento. Imaginemos que estamos debatiendo sobre si debería levantarse el toque de queda, si debería eliminarse. Y yo digo que debería eliminarse el toque de queda porque esto permitiría dinamizar un poco más la economía, porque más personas podrían salir a lugares que se pueden trabajar de noche, como por ejemplo los restaurantes y bares, y al mismo tiempo las personas podrían seguir trabajando una jornada más extendida y no tendrían que salir tan temprano de sus trabajos para tener que llegar a sus casas. Usted, por ejemplo, la gente que la vive en la capital sabe que mínimo de tapón se lleva 1 hora y si sale de la ciudad ni quiero imaginar cuánto tiempo se toma. Entonces, ese tipo de persona podría entonces tener más tiempo para trabajar y menos limitación de tener que salir con la presión del tiempo. Vamos a atacar ese argumento que yo acabo de presentar. ¿Cuál era la conclusión de mi argumento? Que levantar el toque de queda dinamizaría un poco más la economía. ¿Cómo yo puedo atacar eso? Pues yo puedo primero decir que no necesitamos dinamizar más la economía porque ya se ha dinamizado lo suficiente o ya se ha dinamizado hasta el punto prudente para no correr más riesgo. Ese sería un ataque a la conclusión. Yo podría decir también que puedo atacar una de las premisas, que una de esas premisas nos sirve para llegar a la conclusión. Pues yo podría decir que de alguna manera u otra, sí, que las personas podrían tener más tiempo para poder trabajar y no salir tanto con la presión de la hora, pero esa premisa no es como tan válida, porque a fin de cuentas, o sea, las personas podrían llegar más temprano a su trabajo, y si llegan más temprano pueden cumplir con su misión y pueden salir más temprano y respetar el toque de queda. O puedo atacarla, puedo decir que una de esas premisas es incorrecta, y digo lo siguiente: el hecho de que yo levante el toque de queda, eso no necesariamente va a implicar, como una de las premisas que yo presenté, que se van a abrir y van a abrir todos los comercios, restaurantes y bares. Algunos de ellos ya han quebrado, otros de ellos no ven rentable seguir abiertos, por lo menos por el momento, y prefieren suspender sus actividades. Entonces, vean cómo yo ataqué un solo argumento de 3 maneras diferentes. Ataqué la conclusión, ataqué una de las premisas directamente y también ataqué cómo una premisa no servía para llegar a mi conclusión. Como les digo de nuevo, sé que es un poco difícil captar toda esta información de manera tan rápida. Yo sé que también hablo un poco rápido por esto mismo del debate, que me ha mal acostumbrado un poco. Pero vean cómo hay tantas maneras tan ricas, tan diferentes de contraargumentar, más allá de decir,
lo que tú dices no es verdad, que suele pasar mucho en el debate, que simplemente la gente quiere llevar la contraria por llevarla, algo que además de mal gusto es además muy, 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 muy poco efectivo. Esto ha sido la primera parte del taller, que es de la argumentación. Yo ahora voy a revisar las preguntas que sé que mis compañeros me han empezado a pasar y voy a responder las que se han presentado hasta ahora. Y en lo que voy a respondiendo, y les invito a lo siguiente. Vamos a argumentar un poco. Como es un live y sé que no puedo interactuar con ustedes ahora mismo, yo les invito a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un tema y sobre ese tema ustedes van a presentar un argumento a favor o uno en contra, como prefieran. Y si quieren hacer las dos cosas, mejor. Así practican, ¿verdad?, la dinámica del debate. Yo les pedí al equipo de Cátedra Aguas UNESCO que en las redes, especialmente en Twitter, publicaran el siguiente tema, hicieran referencia a este taller y que en vivo empecemos a comentar sobre el mismo. Ellos van a poner el siguiente tema. El plan de educación presentado recientemente por el gobierno dominicano es efectivo. Sobre ese tema van a presentar cualquiera que quiera, como les dije en Twitter, con un tweet, un argumento a favor o en contra. Es muy importante que lo publiquen porque así cuando responden ese tweet, pues yo puedo ver todos los argumentos y directamente puedo darles retroalimentación o feedback, no sobre si yo creo que su argumento es de alguna manera u otra, pues me convence o no, sobre si deberíamos creer que el plan presentado es efectivo, sino como la estructura, si está bien estructurado, si está bien fundamentado, si en cambio yo creo que es una afirmación gratuita y deben justificarlo más, preguntarse más por qué. Yo sé que Twitter nos limita, creo que a 240 caracteres, ¿no? O algo así. Pero, verdad, yo creo que se puede elaborar por lo menos un argumento básico, o si no, hasta un hilo se arma, a confianza. Yo voy a estar revisando eso, obviamente después de que acabe el taller, para revisarlo mucho más detenidamente y voy a estar respondiéndoles. Si creo que le tengo que dar un feedback un poquito más especializado, pues si no hay problema con eso, me animo a enviarle un mensaje directo a quienes hayan comentado. Así que anímense, participen, porque eso va a permitir que este taller sea un poco más interactivo y que yo pueda colaborarles un poquito de una manera más personalizada. Entonces, ese es el tema. El plan de educación presentado recientemente por el gobierno dominicano es efectivo. Obviamente que, como yo les dije al principio, habría que definir un poco qué es efectivo. Pues yo le propongo algo sencillo. Vamos a analizar efectivo como la mejor medida que se pudiera tomar bajo las situaciones en las que nos encontramos. Entendiendo esas situaciones en las que nos encontramos, obviamente como la pandemia, y analizando los problemas que podría tener, ¿verdad?, tener una educación totalmente presencial ahora mismo, pero también analizando los contraargumentos de las dificultades de la argumentación de la educación virtual. Entonces, ese es el tema. A confianza, presenten sus argumentos entonces en el Twitter y yo voy a estar revisándolo todo, ¿está bien? Entonces, revisando y también de alguna manera u otra presentándoles algún feedback. Voy a empezar a ver algunas de las preguntas que ha presentado hasta ahora. Me pasan aquí de Melvin Rivas. Una argumentación incorrecta, falsa o infuncional se puede considerar un argumento débil, aunque quien la presente la considere sólida. Totalmente, totalmente. Y eso suele pasar mucho, que pensamos que un argumento es muy fuerte, pero el hecho de que lo pensemos, pues no es suficiente. Eso se llama la falacia del wishful thinking o pensamiento del deseo, que porque nosotros creemos que algo es bueno o deseamos que algo sea bueno, tiene que ser necesariamente bueno o de esa manera. Por ejemplo, yo creo que mis argumentos son buenísimos, entonces tienen que ser buenos. Y no, lamentablemente no. El hecho de yo solamente pensar que son así no significa que necesariamente pues sean buenos, correctos, válidos o incluso contundentes para el debate. Lógicamente que es difícil a veces identificar cuando ese tipo de cosas suceden, porque a veces me convenzo mucho de lo que yo creo, pero es verdad salirse de esa posición. Yo voy a ver, tal vez si por el chat de aquí me han enviado alguna pregunta. Veo que aquí me pasan la de Melvin y me pasan también una de Ana Martínez. Para poder tener una oratoria eficaz, ¿es conveniente una buena argumentación o un buen razonamiento? Yo voy a interpretar la pregunta de la siguiente manera y aclarando que para mí el razonamiento está dentro de la argumentación. ¿Está bien? O sea, para mí toda argumentación tiene que tener razonamiento. Entonces no creo que son dos cosas diferentes. Entonces voy a interpretar que la pregunta es la siguiente. Para poder tener una oratoria eficaz, ¿es conveniente una buena argumentación? Sí y no. Porque como vamos a ver justo, excelente pregunta porque me permite saltar de una parte del taller a otra.
A veces la oratoria se trata mucho más de el arte de hablar con elocuencia, que no siempre necesita argumentación que la sustente. Por ejemplo, a veces si yo estoy haciendo, por trágico que suene, si yo estoy haciendo un discurso de una persona que lamentablemente falleció, y yo estoy leyendo, ¿verdad?, unas últimas palabras, recordándola, pues no necesariamente ahí uno se va a poner a argumentar, sino como que más recordar su memoria, intenta ser mucho más sentimental que lógico. Entonces ahí la oratoria eficaz sería ser más sentimental que lógico. En un debate, la oratoria debería ser más lógica que sentimental, porque unas emociones no van a convencer necesariamente a las personas de creer en algo, o de pasar una ley, o de votar por mí como candidato, o de comprar mi libro, por ejemplo, o de ver este taller. Entonces depende mucho el contexto en el cual se presenta la oratoria para yo poder decir si es necesaria más o menos argumentación. Obviamente, como yo vengo mucho de la escuela de debate, y yo sé que es cierto punto conflictivo, pero yo creo hasta cierto punto más en el debate que en la oratoria, yo siempre te voy a invitar, Ana, a que argumentes. Independientemente del tipo de discurso, siempre un buen argumento es convincente, bien estructurado, no cansa, y elaborado de la manera correcta puede ser, ¿verdad?, bastante contundente. Por ejemplo, yo he tenido algún tipo de discurso, como el discurso que presenté en mi graduación, que obviamente yo no me iba a parar a ir a dar argumentos sobre cómo ser un buen profesional y por qué ser un buen profesional. Pero era mejor, ¿verdad?, utilizar frases que llamaran a ser un buen profesional a las personas. Y ahí más o menos entrar de a poquito en mis argumentos. Pero, ¿verdad?, el arte de hablar con elocuencia no siempre va a permitir entrar en tanto detalle en los argumentos. Pero siempre que se pueda, un buen argumento es bastante útil. Es solo saber cómo presentarlo. Concluyo esta diapositiva diciéndoles que, ¿verdad?, este tema ya va a estar y creo que por el momento no hay ninguna otra pregunta, o por lo menos no veo ni chat, ni veo que me han enviado por aquí. Así que perfecto, voy a seguir. Entramos en la segunda parte del taller, que es precisamente la de oratoria. Y cuando hablamos de oratoria, yo les voy a presentar dos diapositivas, algo bastante puntual, porque como les decía, pues podemos hablar sobre todo un cuatrimestre de qué es la oratoria. La oratoria la definimos como el arte de hablar en público con elocuencia, es decir, ser capaz de transmitir ideas por medio oral de una forma eficaz. ¿Qué es ser eficaz? Que el mensaje llegue, y a veces hay que utilizar muchos recursos para que ese mensaje llegue. Les voy a dar algunos ejemplos de los que yo he usado. No sé si han visto que de alguna manera u otra yo sigo usando gestos a pesar de que estamos en el contexto virtual. ¿Por qué? Porque cuando yo uso gestos, se conecta más la idea. Pueden recordarla visualmente y entrar mejor en su cabeza. Los gestos son súper poderosos. Ya les diré más adelante por qué. También, otro tipo de técnica eficaz que he usado mientras estoy hablando con ustedes es, de alguna manera u otra, intentar ser interactivo a pesar de las limitaciones que existen. ¿Por qué? Porque yo sé que es súper aburrido seguirme por una hora. Es extremadamente, o sea, eso fatiga. Yo no sé si yo mismo pudiera seguir esta hora mientras yo estoy hablando, porque cansa mucho ver a alguien a través de este contexto virtual, sin poder interactuar con él de alguna manera, o con ella. Entonces, de alguna manera u otra, intento ser interactivo, pidiéndole que argumenten en Twitter, o al mismo tiempo pidiéndole que hagan sus preguntas en el YouTube, o que la manden a la organización. Intento también ser interactivo en el sentido que le pongo muchos ejemplos. Le puse Venezuela, le puse aborto, le puse marihuana, le puse el botón. Entonces le pongo muchos ejemplos para que entonces no solo nos quedemos en teoría, sino podamos, ¿verdad?, llegar y, como decimos aquí, aplatanar un poco más el contenido. Es el concepto general de oratoria. En oratoria, en debate, hablamos que fondo sobre forma. Se relaciona mucho esto a la pregunta que Ana me presentó. En debate, el oratorio es un medio, pero el fondo siempre va a ser lo más importante. Los argumentos no deben sacrificarse por la oratoria. Eso es en debate. Obviamente que si estoy haciendo cierto tipo de discurso, como el discurso que se llama ceremonial, como fue el ejemplo que presenté en el caso, pues, de una persona que falleció, o algo más alegre en un cumpleaños, o en una grabación, o no sé, también, o sea, pues hay muchísimos tipos de discursos, hasta, no sé, alguien que esté dando el discurso porque celebró que su equipo de béisbol ganó,
Ojalá que ese equipo de béisbol sea las Águilas Ibaeñas, obviamente. Entonces, en ese tipo de casos, pues la forma suele predominar sobre el fondo un poquito más, porque, ¿verdad? Se quiere tener ese estilo. Pero no voy a abundar más sobre eso porque fue precisamente lo que le respondí a Ana. Además, decimos en la oratoria que un orador debe ser por lo menos las siguientes 3 cosas: claro, creíble e impactante. Debe ser claro porque si es muy rebuscado, si anda dando demasiadas vueltas o no siendo muy, ¿verdad?, elocuente, no se le entiende mucho. Tiene que ser creíble porque la persona tiene que confiar en él. No es lo mismo yo venir a dar un taller aquí respaldado por un libro y detrás de ese libro, créanme que por lo menos 100 libros detrás o por lo menos muchísimos talleres que uno tiene que consultar o va bien durante toda la vida, y al mismo tiempo respaldado como una institución por la cual está presentando este taller. Entonces eso me da más credibilidad también para presentar el taller. Impactante, es decir, contundente, ¿no? Que lo que presente en verdad sea presentado de manera impactante. Imagínense ustedes si yo me pasara todo el taller hablando de esta manera. Yo creo que hasta los organizadores se fueran de aquí de escucharme. Porque claro, porque lo mínimo que yo puedo hacer durante este taller es ser dinámico, dado los impedimentos que presenta este medio virtual. Siempre les recomiendo en la oratoria combinar estilo, estructura y sustancia. Ya les había dicho que forma y fondo la solemos clasificar, pero cuando podemos hacer una sinergia entre todos, muchísimo mejor. Les pongo un ejemplo de eso. Si estamos debatiendo sobre si se debería tomar más acción contra el maltrato infantil, yo podría decirles algo como lo siguiente: debería tomarse más acción como el maltrato infantil porque sabemos que este es un tipo de conducta que afecta mucho la crianza de los niños que terminan maltratados, ¿verdad? Y esa es una afectación de por vida. Yo podría hacer también lo siguiente: el maltrato infantil mata, el maltrato infantil afecta y el maltrato infantil marca de por vida. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esa segunda presentación es mucho más atractiva que la primera que yo hice, porque fue como un poco monótona. Entonces, cuando hago como un exordio, una frase inicial, hace mucho mejor tener estas frases que son muy impactantes. Cuando yo digo el maltrato infantil mata, yo creo la imagen gráfica en la mente de las personas de, lamentablemente, un niño muriendo. ¿Y qué crea esa imagen gráfica? ¿Qué efecto crea? Que la persona conecta mejor con mi posición y con el tema que yo estoy defendiendo. Entonces, por eso es importante ser impactante. La oratoria, nosotros también la clasificamos en 3 partes. Hablamos de la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. Parecen paralenguas, pero no lo es. La comunicación verbal se hace a través de las palabras, que en este caso deberían ser persuasivas. Y se recomienda un discurso claro, vívido e ilustrativo, como el que yo acabo de hacer sobre el maltrato infantil. Es bastante claro, es bastante palpable. Es decir, la gente me puede seguir y puede entender mi argumento, pero al mismo tiempo le llega un poco la emoción de lo que yo estoy presentando. Es decir, mi argumento no es la emoción, es mi argumento, pero se sustenta un poco, o por lo menos es más atractivo con base a la emoción que yo estoy presentando. Y obviamente que esto en discursos que no necesariamente son debate o argumentativos o persuasivos, pues también es bastante útil tener este tipo de lenguaje claro, vívido e ilustrativo, porque si no, pues la gente se puede aburrir o no entender el mensaje que estoy haciendo. Eso es lo que suele pasar cuando, no sé si te suelen escuchar a personas como que yo no entendí nada de lo que él dijo. Claro, porque él no fue claro. O dicen, él sí fue como insípido. Claro, porque no fue vívido. O él sí fue tan teórico, claro, porque él no fue ilustrativo, no dio ejemplos de lo que estaba presentando. Es importante siempre tener esos 3 elementos. Ustedes me podrán preguntar, ¿y cómo yo hago eso? O sea, ¿cómo yo preparo tantas cosas en un discurso? Practicando mucho. Yo los discursos más importantes de mi vida, yo me atrevería a decir que yo por lo menos practiqué 1 hora por cada minuto de discurso. Y redactando por lo menos duré media hora por cada minuto de discurso. Entonces imagínense, un discurso de 7 minutos, como fue tal vez uno de los más importantes de mi vida, el de graduación de mi universidad, eran 7 minutos, pero yo me atrevo a decir que yo duré 7 horas practicándolo. Y la gente lo que dice normalmente, wow, qué discursazo, mira, a ti te sale natural. No, no sale nada natural. Eso es práctica, mucha práctica. Obviamente que hay gente así que nace con un poco más de qué don, ¿no? Que lo practica más y por su educación y por su contexto sociocultural también ha podido, ¿verdad?,
practicar mejor eso, pero mucha práctica es realmente la herramienta más efectiva. Eso es comunicación verbal. Vámonos a la comunicación no verbal, en la que se hace a través de medios diferentes a las palabras. Por ejemplo, los gestos, también el contacto visual, la expresión facial y al mismo tiempo el movimiento. Aquí no me puedo mover porque solo tengo un cuadrito, pero normalmente si estoy de pie, por ejemplo, puedo utilizar un poco el escenario, moverme un poco y que no se vea, ¿verdad?, tan aburrido. Eso suele pasar con los profesores a veces en la universidad, que no sé si le pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando un profesor se queda sentado y no se mueve, eso es como una fórmula mágica para yo no concentrarme. Eso es como que esa falta de dinamismo y de movilización me causa, ¿verdad?, desánimo. Entonces así uno maneja el movimiento, pero sin ser exagerado, porque si no, distrae demasiado. La expresión facial es bastante útil porque imaginen lo siguiente. Yo le voy a hablar un tema extremadamente feliz. Estoy súper contento de que nosotros ganamos este debate. O sea, yo ni siquiera estoy sonriendo, no es lógico mi expresión facial con lo que yo estoy diciendo. En cambio, si yo comienzo a sonreír, se nota que yo estoy defendiendo esta posición y que ganamos el debate. Vean incluso cómo hasta el tono de voz que yo uso cambia, pero eso vamos a tratar un poquito más adelante. Entonces, eso con la expresión facial, el contacto visual es vital siempre mantener viendo a las personas. Obviamente podemos variar, yo siempre recomiendo como un 70-30. 70 ve a las personas, 30 consulta tu material, porque hay que consultar al material de alguna manera u otra. Y mientras más nervios haya, pues consulta más el material, porque si no te vas a distraer un poco más, ¿verdad?, con las personas y vas a perder un poco de confianza. Pero mientras vayas tomando confianza a lo largo del discurso, sobre todo después del inicio, pues siéntete más cómodo empezar a ver más a la gente. Y no tanto a la gente, porque mucha gente se pone nerviosa viendo a la gente. Yo lo que hago es que la miro en el centro de la frente a veces, y eso me permite hacer creer a la gente que yo le estoy viendo, pero en verdad no le estoy viendo, pero creo la expectativa de que sí. Y en oratoria muchas veces es eso. Yo en mis cursos por lo menos en los cursos que impartí en Pucamaima, siempre hacía mucho el énfasis de que en oratoria no es solo lo que yo estoy diciendo, sino lo que la gente escucha, lo que la gente percibe. Porque lo que yo estoy diciendo ya yo lo sé. Yo no tengo que hacer ningún gesto, ninguna expresión facial para convencerme a mí mismo de eso. Pero yo tengo que utilizar todos los medios posibles para convencer a quien me está oyendo de lo que yo estoy defendiendo o presentando. El último tipo de comunicación es la comunicación paraverbal, que es precisamente el manejo de la voz que está aquí, ¿no? Es necesario manejar la voz para no mantener ¿verdad?, una monotonía, que no se oiga tan aburrido el discurso. ¿Qué puedo hacer? Controlar mi volumen, controlar mi tono, controlar mi velocidad. Estratégicamente, imaginemos que yo estoy hablando precisamente voy a retomar el caso de que lamentablemente alguien falleció y yo estoy dando un discurso. Y yo empiezo a decir, ¡ay, qué pena que se nos fue de este mundo esa persona! Esa persona se nos fue. Es muy lamentable que se haya ido. Como que es súper ilógico el tono alto que estoy usando, el volumen que lo subí también. Y entonces como que nada que ver, o sea, una cosa no se relaciona con la otra. Tengo que ser coherente a las emociones. En cambio, si hago lo siguiente, es muy lamentable la vida que nos ha dejado hoy. Perdimos un gran ser humano, familiar y un profesional que marcó a toda nuestra sociedad. Hasta por el tono que yo estaba usando ahora mismo, crea como un aura como de tristeza, que va acorde con la situación. No estoy diciendo que todos los discursos tengan que ser así en ese momento, sino que generalmente son así y es bueno adecuar el tono que yo estoy usando y además el volumen a la situación concreta. Eso también aplica mucho con el volumen, porque si estoy diciendo algo muy feliz, muy animado, suelo subir el volumen y también el tono. Es decir, suelo hablar como un poco más agudo cuando estoy muy feliz. Para temas más graves, más serios, pues bajo un poco la voz. Entonces ya me pongo como un poco más ronco, un poco más serio. Pero eso hace la voz natural, no tienen que forzarlo. Normalmente uno lo hace por naturaleza. El control de los nervios. Se puede escribir un capítulo de un libro o hasta libros enteros sobre cómo controlar los nervios y en este caso el miedo escénico. Yo lo primero que tengo que decir es que los nervios no siempre son negativos.
los nervios muchas veces nos dan como ese boost de energía, como ese ánimo para poder discursar más. Yo no me imaginaría dando un discurso, tal vez como lo que he dado frente a más de 1000 personas, sin un poco de nervios, porque los nervios me hacen estar en la situación, me animan a hablar con más ánimo incluso. Obviamente que lo que yo hago es que voy adaptándome. Yo no inicio el discurso con todo. Yo inicio el discurso al pasito en lo que yo voy perdiendo los nervios. Si yo tengo que agarrarme un momento del podio, o por lo menos poner un poco fuerte los músculos, lo suelo hacer con los muslos, porque los muslos no se notan. O sea, ninguno está en shorts, se nota que, o en pantalones cortos se nota si uno aprieta los muslos. Entonces, si uno los aprieta, pues ahí se va un poco la tensión. O uno también lo que puede hacer es que con los dedos del pie les hace así, como en curva, y eso hace que los nervios, el cuerpo se relaje un poco y uno se quede más estable y no se mueva de lado a lado. Pero esas son recomendaciones así súper rápidas en las cuales no estoy entrando en detalle, pero vean cómo podemos controlar los nervios. Y lo primero es aceptar que los nervios no son necesariamente negativos. Y en todo caso, en el caso de los nervios, lo más probable es que ustedes sientan más nervios de lo que la gente percibe. Si no, grábense cuando ustedes están hablando y después vean el video, obviamente en un discurso frente a personas. Yo sé que ahora está un poco complicadito, pero imagínense. Grábense y vean que ustedes van a decir, pero yo no me veo tan nerviosa como yo lo sentía. Y normalmente es así, uno no se nota tan nervioso o nerviosa como uno lo está sintiendo. Y es súper útil saber eso porque da un poco más de confianza. En general, para los nervios, pues tomen una postura adecuada, como les decía. Es siempre, ¿verdad? Tal vez poner los pies así, para que no se los dedos de los pies así, para que uno no se tambalee, por lo menos al principio del discurso, o si no necesito moverme, por ejemplo, si estoy en un podio. E igualmente, no apoyarse sobre un solo pie, porque si se apoyan sobre un solo pie, lo normal es que ese pie va a tambalear o va pues, a moverse incesantemente. Es importante tener mucha confianza en el discurso. La confianza no es simplemente decir, creo en mí, no, porque si no fuera muy fácil no tener nervios. Tener confianza significa prepararse bien, y prepararse bien hace que uno se sienta más seguro del contenido que va a presentar. Y practiquen lo que sea, practiquen haciendo la oración de la familia a mediodía, en el caso, ¿verdad?, de que su familia sea religiosa, es verdad, para la comida. Practiquen en un grupo académico, sean los primeros en participar. Si piden que alguien hable de un tema, practiquen. Si piden que alguien sea el expositor de algo, digan, ofrézcanse. Va a tener nervios. Si quieren hacer un live con alguien, háganlo, incluso aunque sea solo con sus amigos, porque esa exposición de a poquito va a permitir que ustedes sean mejores. Imagínense que yo me hubiera ido al Campeonato Mundial de Discursos sin haber practicado antes, sin haberme expuesto primero a 5 personas, después a 10, después a 15, después a 50, 100, 500. Imagínense que yo hubiera enfrentado a 500 de un tiro y a los 5 jueces que me evaluaban. Hubiera sido muy, muy, muy difícil y muy cuesta arriba que yo hubiera ganado. Obviamente, por lo que se hace que se practique de a poquito y así entonces se puede llegar a ser mejor. Por último, quiero mencionarle un poco el discurso persuasivo porque me parece que el discurso persuasivo es el punto medio entre el debate y la oratoria. El discurso persuasivo entonces utiliza la retórica y cuando yo doy mi clase de oratoria, normalmente pues, yo hablo más de retórica que de oratoria porque la retórica es como un poquito más completa. La retórica también habla de la preparación y transmisión de un discurso y tal vez no solo la transmisión, que es lo que trata más la oratoria. La retórica tradicionalmente se divide en 3 partes. Esto lo puedo encontrar literalmente donde sea, pero solamente quiero introducirlo, que es el etos, patos y logos. Logos no voy a hablar de eso porque logos es lo mismo que la argumentación y los razonamientos que ya tratamos. Luego viene patos. Patos es utilizar las emociones para ser más persuasivos. Como les decía el ejemplo del maltrato infantil, es mucho más tocante, es mucho más atractivo cuando utilizo un lenguaje mucho más vívido, ilustrativo, mucho más fuerte, contundente para probar mi punto. Imaginemos que yo diga, la guerra civil es negativa porque hay muchas bajas civiles. Tú dices, sí, ok, pero no es lo mismo que yo diga, la guerra civil implica asesinatos de inocentes. Baja civil y asesinato inocente no tienen mucha diferencia, por lo menos a nivel de significado, pero es mucho más persuasivo escuchar asesinato de
de personas o asesinato de personas inocentes. O sea, asesinato significa que, ¿verdad? Pues mataron a esa persona, y de inocente significa que no tenían nada que ver con eso. Vivas a civiles, básicamente pues el mismo concepto, pero no tiene tanta fuerza, no es tan atractivo. Y por último, este letos, que es verdad la imagen que transmite el orador, que es tan importante como les decía. La imagen, ¿cómo usted transmite una buena imagen? Pues con todo lo que hemos hablado en este taller, manejando los nervios, manejando la voz, utilizando un lenguaje más persuasivo, o argumentando mejor, teniendo buena preparación. Incluso ahí afecta hasta la manera en que uno se viste, que en sociedad no debería afectar ese tipo de cosas. O sea, yo podría dar este taller tanto en polocher como en t-shirt, como en camisa, y en principio ustedes deberían escucharme de la misma forma. Pero lamentablemente en la ciudad en la que vivimos es importante ese tipo de cosas, o por lo menos es importante para el mensaje que queremos hacer llegar. Entonces, hasta esas cosas afectan el ethos o la credibilidad del orador. Personalmente, pues mi posición es que eso no debería afectar, porque a fin de cuentas debería ser el contenido del discurso que se presenta lo importante, porque es el mensaje que se está transmitiendo y no solo, ¿verdad?, la apariencia de la persona. Pero todo eso influye, la apariencia, la preparación y también la manera en la cual se transmite el mensaje. Esto ha sido todo por cuanto a la oratoria, y ahora les tengo un ejercicio. Este ya es muy, muy personal, siéntanse en confianza de hacerlo o no hacerlo, pero creo que dinamizaría un poco y nos invitaría a variar un poco el contenido de las redes. Aquí no necesariamente me tienen que taguear a mí, no, tampoco tienen que taguear a Cátedra Guasunesco, no tiene que ser en Twitter, puede ser en Facebook, en Instagram, donde ustedes quieran. Lo bueno es que si nos taguean, yo les puedo dar un tipo de feedback o retroalimentación, o comentarles, o por lo menos escucharlos, que siempre es verdad muy bueno cuando alguien da un discurso, ser escuchado. Yo les sugiero el siguiente tema, y sobre este tema les invito a hacer un discurso de 1 minuto en video y subirlo a cualquiera de sus redes sociales. Y como les dije, si pueden me taguear. El tema es el siguiente. Si este fuera mi último minuto de vida, me gustaría decir lo siguiente. O sea, un poco fuerte, pero ¿cuál sería ese mensaje que ustedes necesariamente quieren que la gente oiga si fuera el último mensaje que ustedes dejarían? ¿Cuál sería como el legado que ustedes quisieran dejar con ese mensaje? Sí sé que es un poco poético, sé que es un poco profundo, pero les invito a hacer eso, y cualquier red que lo suba, yo creo que hasta yo mismo voy a animar y voy a subirlo, y entonces me taguean, porfa. Y también si pueden taguear a Cátedra Guasunesco, y así podemos ver entre los dos cualquier comentario que les tenga. Mientras dejo esa diapositiva ahí, voy a ver si hay alguna otra pregunta, y si efectivamente hay. Dice Leandro, ¿puedo utilizar conceptos como creo y personalmente al momento de presentar un argumento? Un momento. Depende del contexto, Leandro, porque muchas veces en el contexto académico o investigativo no suele ser tan atractivo utilizar, ¿verdad?, la primera persona del singular, que es yo. Yo creo y es mi posición. Es porque ahí yo estoy argumentando muchas veces en esos trabajos investigativos, estoy argumentando mi teoría, mi hipótesis, mi posición. Pero si tú te refieres a argumentar a nivel oral en un debate, sí, claro que sí, o sea, no hay ningún inconveniente. O sea, yo creo en esto y esta es mi posición personalmente. No creo que haya ningún inconveniente. Yo sé que en República Dominicana tenemos la tendencia de creer que es mucho más formal decir creemos nuestra posición, y sobre todo porque los políticos lo dicen mucho. Por ejemplo, si un diputado en el Congreso Nacional dice votamos a favor, y digo no, votamos no, porque tú votas uno solo, y si tú votas eres tú que votas, entonces dices voto mejor, porque es un solo voto, ¿no? Pero sí que nos han enseñado eso, o por lo menos esa es la costumbre. Sin embargo, entiendo que no hay ningún inconveniente en los debates presentar este tipo de afirmaciones. Obviamente, como te digo de nuevo, pues contexto investigativo, académico, normalmente suele ser de otra forma. Me pregunta también Emily, como una persona con un alto nivel emocional e impulsiva, ¿puedo controlar eso para convertirse en un gran orador y realizar debates sin que esto le afecte a sus argumentos y manejos? Sí, como recomiéndame técnicas. Sí, claro que sí, Emily. Creo que todas las características de nuestra personalidad nosotros las podemos explotar a favor del tipo de orador que nosotros queremos ser. No hay un buen ejemplo no hay un ejemplo perfecto de un buen debatiente. Eso yo lo digo siempre que voy a un taller
para las opciones del debate del país. Y en el primer día de mis clases de oratoria, yo siempre digo, no hay un modelo de buen orador u orador perfecto. O sea, lo que pasa es que cada quien tiene su método, sus mecanismos. O si no, no sé, la oratoria de Joaquín Balaguer, por ejemplo, es muy diferente a la oratoria de Juan Bosch. O la oratoria de Lionel es muy diferente a la oratoria de tal vez Peña Gómez. Y para poner ejemplos de fuera, la oratoria de Barack Obama es diferente a la oratoria de Donald Trump. Pero cada una tiene su manera de llegar a la gente. Trump, ¿cómo llega? Con palabras sencillas, contundentes y generando mucho ánimo. Barack Obama, ¿cómo llega? Generando con delicadeza, hasta siendo poético con lo que transmite y teniendo frases como catchy, como que muy, muy repetidas, como muy, o sea, como que llaman mucho la atención, frases que pueden replicarse. Entonces, cada orador tiene su manera de ser. ¿Cómo yo te diría que tú puedes controlar tu manera de ser? Pues lo primero es saber cuándo usar esas emociones. Usa esas emociones cuando tú quieras hacer mucho énfasis en un punto de tu discurso. Y sobre todo usa esas emociones para hacer que la otra persona se sienta así. Porque no es suficiente que tú la sientas. El punto es que el otro la sienta. Y el punto es llegar a esa situación que tú transmites también el mensaje que tus propias emociones logran generar esas mismas en otra persona. Por eso que mucha gente que a veces se pone a llorar con el discurso, con algunos discursos. Yo sí, el punto es ese, el punto es hacer que la otra persona se sienta como nosotros, incluso cuando nosotros mismos, el discursante, no está llorando. Yo, por ejemplo, cuando tengo discursos que sé que de alguna manera u otra voy a llorar o estoy muy triste, yo practico mucho el discurso antes, boto todas las lágrimas que tenga que botar y al momento del discurso me enfoco que sea en la audiencia que entonces pues le genere esa emoción. Si la audiencia decide llorar o yo no llorar, que como prefiera, eso, o sea, ese no es mi objetivo. Mi objetivo sí es que sienta esa emoción. Entonces lo que te recomiendo sobre todo es aprovechar esa emoción en los momentos pico o en los momentos tope, cuando estás argumentando o defendiendo una posición, pero también que la sepas controlar cuando estás hablando de manera cotidiana, porque si no se va a ver como muy, muy fuerte todo el discurso, se va a ver como muy, hasta de alguna manera u otra estresante para las personas que escuchan. Entonces, ¿cómo tú pudieras controlar eso? De nuevo, grabándote para verte a ti misma, cómo tú desarrollas tu discurso, teniendo otra persona que te ayude y te escuche, y también teniendo una persona que te esfuerce un poco. Es decir, que te critique mucho el argumento y tú lo tengas que responder en el momento. Que tú hables 30 segundos y esa otra persona 30. Tú 30 y ella 30. Porque así tú vas a tener que controlarte para escucharla y responderle. Y cuando estás respondiendo, ella te puede decir como que, ok, bájale un poco. Entonces, esas 3 técnicas son las que te recomiendo. Me pregunta Ángel, ¿hay un tema intocable? En principio, yo soy de las personas que cree que todo es debatible. Pero también hay que ver el enfoque del debate, ¿no? Es decir, sí, todo es debatible, pero ¿qué vale la pena debatir? O sea, no sé, ¿qué tanto vale la pena debatir sobre a ver, tal vez un tema que no sea controversial, que sí, exacto, que no sea controversial. Por ejemplo, podríamos debatir si hay o no hay pandemia. No sé. O sea, no sé qué tan útil sea debatir sobre si hay o no hay pandemia con tanta prueba científica a favor. Pero no estoy diciendo que no se pueda debatir. Realmente en algunos contextos, Ángel, es, ¿qué te digo?, conveniente no tratar algunos temas. O por lo menos hay algunas reglas o estatutos que impiden tratar algunos temas. Eso está mal, eso está bien, pues yo tendría que analizar cada contexto y cada tema, cosa que en verdad no puedo hacer. Pero yo soy la persona que sí soy como que creo que todo debería someterse a debate. Y si al final llegamos a la conclusión de que la posición mayoritaria es prácticamente la única o la defendible, pues, pues esa es la posición que defiende la gente. Y lo que estoy diciendo no porque la defiende la gente es buena, sino que tal vez llegamos a algún tipo de consenso como sociedad en el cual pues estamos de acuerdo sobre un punto, como la gravedad. O sea, podemos debatir sobre si la gravedad existe o no. Está como complicado. Y no sé, tal vez podría ponerte algún otro tipo de ejemplo que genere un debate complicado. Ok, si dijéramos que todo tema fuera intocable, nunca hubiéramos debatido sobre la esclavitud, por ejemplo, porque en su momento la esclavitud fue intocable, por lo menos para la gente, ¿verdad? Que la defendía, ¿no?
O sea, nunca se evaluaba en un congreso de Estados Unidos, no sé, o antes del inicio de Estados Unidos como Estado, no tener la esclavitud. O en su momento, por ejemplo, que te digo, hace 100 años, tal vez un tema intocable era el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Y de pronto, según va avanzando el tiempo, es un tema que se abre cada vez más en la sociedad y que la sociedad está más dispuesta a debatirlo, aunque tal vez un gran porcentaje no esté dispuesta a apoyarlo, sí está dispuesta a debatirlo de alguna manera u otra. Entonces, intocable o no, yo sugeriría que no, pero sugeriría siempre ser conscientes y tomar temas útiles. Perdón por extenderme tanto, pero me gustó mucho la pregunta. Guillermina me pregunta, ¿cuáles actitudes debemos siempre evitar en una oratoria o discurso? Hay muchas actitudes, Guillermina. Primero, debemos evitar leer exageradamente el contenido que traigo. ¿Cómo evitar eso? Pues obviamente practicando mucho, sabiendo el contenido, haciendo un outline o esquema del contenido del discurso, porque si hacemos muchos párrafos, tenemos la tendencia a solo leer los párrafos. Y si hacemos párrafos, hacer párrafos cortos de 2 o 3 oraciones, porque si el párrafo es muy largo, va a ser más difícil ubicarnos y vamos a tener que leer mucho para no perdernos. Pero si el párrafo es más corto, es más fácil saltar de párrafo en párrafo. Además de eso, obviamente, controlar los nervios, como ya les decía, con las técnicas que les mencioné. Y también debe evitarse utilizar los gestos de manera inapropiada. Por ejemplo, la gente a veces suele tener un lapicero en la mano o cualquier otro elemento. Entonces eso también debería evitarse porque distrae mucho a la persona. ¿Qué otras cosas podrían evitarse? Pues vamos a darle una recomendación del entorno virtual. En el entorno virtual debería también evitarse distraerse e intentar mirar siempre a la cámara. Yo sé que es un poco estresante, por lo menos para mí lo ha sido, ver el puntito verde que señala dónde está la cámara. Pero el problema es si yo empezar a mirar de esta manera, no lo estaría viendo usted. Si de alguna manera usted no está conectando tanto, me está que yo estoy transmitiendo. O si estuviera viendo mi pantalla, o si tal vez estuviera viendo para el otro lado, no estuviera, ¿verdad?, alguna distracción. Entonces serían como algunas recomendaciones generales que yo te daría. Igualmente, voy a ver si hay alguna otra pregunta que me han enviado por aquí. No veo preguntas por aquí y tampoco veo preguntas por el chat. Pero obviamente si llega alguna, Mónica o Mayra, pues también estoy dispuesto a responder. Yo reviso el video al paso y la subo. Por mi parte esto ha sido todo y obviamente si alguien más tiene una pregunta, incluso ustedes mismos desde la organización, extremadamente a la orden. Los invito mucho, ¿verdad?, a practicar más oratoria, más debate. El libro está a sus órdenes, está a su disposición. Y si tienen cualquier pregunta de todos estos temas, también me pueden contactar. Yo por las redes soy muy abierto, pueden buscarme en Twitter. Asimismo mi nombre es Raúl Guzmán. No creo que haya otro Raúl, entonces es muy fácil de encontrar, tanto en Twitter como en Instagram. En Facebook respondo menos. Entonces por esas 2 vías me pueden encontrar y por ahí estoy a la orden. Bueno, pues Raúl, muchísimas gracias. Solo resta decir que en la Cátedra UAS UNESCO es un órgano adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Te damos las gracias por haber impartido este taller en tan poco tiempo y tan conciso y preciso. Eso no es nada fácil. Has dado muchísimas recomendaciones que yo estoy seguro que todos los participantes y todas las participantes te van a agradecer infinitamente y van a repetir la grabación para ver aquello que uno no pudo, ¿verdad?, prestarle tanta atención. Muchísimas gracias, Raúl. Repito, para nosotros fue un banquete. Desde que Mónica me dijo tu disponibilidad para este taller, yo dije, vamos a aprovecharlo. Esto no podemos quedarnos nosotros con este conocimiento solos, ¿verdad? Y el interés era para unos estudiantes que quieren participar en competencias, porque la cátedra también entra en las competencias apoyando a los equipos y por eso decidimos hacerlo en esta fecha. Pero yo creo, Raúl, que es importantísimo no solo para las competencias, sino para cualquier estudiante de la carrera de Derecho y cualquier profesional. Así que ánimo, sigue con esto, lo haces muy bien y seguiremos aprendiendo de ti cada vez más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y súper a la orden para lo que sea en el futuro. Por último, quisiera agregar también que nos sigan en nuestras redes, Cátedra UAS UNESCO, y también a Raúl Guzmán, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Y también invitarles a comprar el libro de Raúl, que se titula Introducción al Debate. En el chat de YouTube pueden encontrar el link de Amazon o también pueden googlearlo, Raúl Guzmán, Introducción al Debate, y le va a aparecer el link. Ahí pueden encontrarlo. Es un buen libro y es una continuación de lo que vimos en este taller y mucho más extendido, muchas más técnicas y mucha más información que es súper útil para tanto la vida profesional como personal. Así que les invito a chequear el libro y también a seguirnos en nuestras redes. Así que muchísimas gracias, Raúl, por tu disponibilidad y por acompañarnos en esta noche. Sí, gracias a ti también, Mónica, por la invitación. De que tú me dijiste, me súper animé y viniendo de una amiga como tú, no podía negarme tampoco. Así que... y por cierto, aunque tú no lo has visto, pero por el chat todos han dicho excelente taller, muy bueno, que les encantó. Me alegra mucho que uno, a pesar de estar como preso aquí, pueda contribuir de alguna forma. Y eso compartido. Así que, Raúl, buenas noches y a todos los que nos acompañan. Que pasen feliz resto de la noche.